Buenas tardes. Damos gracias a Dios, a nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret, a los buenos espíritus que nos guían, a los organizadores de este evento, por permitirnos la oportunidad de estar con ustedes, compartiendo el conocimiento que la doctrina espírita nos ofrece, que es el grande consolador que nos ha prometido el Maestro Jesús para nuestras vidas, ¿no? Ruego a los que están todavía en la mesa de los libros que por favor atendamos al llamado de los organizadores para atender lo que hemos traído y que los organizadores nos proponen hablar en estos momentos, que es sobre las consecuencias filosóficas y morales de la comunicación con los espíritus. Antes de hablar del asunto que nos trae, nos gustaría recordar lo que la doctrina espírita nos ofrece acerca de la definición del espiritismo. Nosotros encontramos en el libro ¿Qué es el espiritismo?, en el prólogo, esta definición fundamental. El espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Y Kardec sigue, podemos definirlo así. El espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Es decir, ahí nosotros vamos a ver cómo se define el espiritismo, que es una ciencia esencialmente, al mismo tiempo una doctrina filosófica, pero todas las consecuencias que se desprenden de las relaciones, del estudio, de la instrucción que nos dan los espíritus, son morales. Como ciencia que es, y como todas las ciencias, tiene un objeto de estudio, tiene una metodología, tiene un método, y que lo podemos extraer todas esas cosas precisamente de esta definición. El objeto de estudio es a qué se dedica. Por ejemplo, la medicina, el objeto de estudio de la medicina sería los procesos relacionados a la salud y enfermedad. De la odontología vendría a ser la salud oral. De la astronomía, el estudio de los astros. Del espiritismo, entonces vendría a ser el espíritu, los espíritus. ¿Visto desde qué punto de vista? Desde su naturaleza, origen y destino. Son esos tres elementos fundamentales que va a indagar el espiritismo como ciencia, como el objeto de estudio que es el espíritu, esencialmente. Y esos tres puntos de vista por el cual aborda el espíritu encierran lógicamente el gran entramado profundo de su filosofía. Naturaleza, origen y destino. Además, propone, y cuando hablamos entonces, ¿cuál es el método? La metodología. Y además de la metodología, el instrumento del cual se vale, porque repetimos, toda y cualquier ciencia tiene un objeto de estudio, tiene una metodología de acción, tiene unos métodos particulares de accionar y tiene unos instrumentos con los cuales recoge la información. Los médicos se valen de instrumentos especializados y específicos para abordar la salud. Igualmente los odontólogos, los astrónomos, los ingenieros, todos tienen unos instrumentos muy particulares para extraer la información que necesitan en sus abordajes especiales. El espiritismo no hace la diferencia. Como ciencia también tiene un instrumento. Y ese instrumento es el médium. Allan Kardec ha definido que el médium precisamente es el instrumento, y así se define, por el cual se establecen las relaciones de los espíritus con el mundo corporal. El método de observación, ha dicho Allan Kardec en la Génesis, es el método experimental. Y nos vamos a recordar cuál fue el proceso por el cual Kardec extrajo toda esa información para luego sacarla a la luz pública en 1857 con el libro de los espíritus. Todos, espíritas, estamos familiarizados con ese proceso, ese abordaje.
Y la metodología entonces vendría a ser todo el recurso mediúnico y las diferentes formas de manifestación mediúnica con el cual esas relaciones se establecen. Pero no solamente las consecuencias del espiritismo no es el medio mismo. La mediunidad y las formas de mediunidad que se establecen, que hay, que existen, no es el fin último del estudio del espiritismo. Es apenas una ruta. El instrumento es un medium y la mediunidad es una facultad inherente al ser humano, presente en todos y cualquier ser humano, cualquier persona, independiente a cultura, raza, religión, tiempo, porque la mediunidad no nace con el espiritismo. La mediunidad, como es algo y un fenómeno natural, entonces está presente desde que el hombre es hombre. Allan Kardec también establece en el Evangelio según el espiritismo, en la introducción, en el ítem 1, gracias a las comunicaciones establecidas a partir de ahora y en forma permanente entre los hombres y el mundo invisible, la ley evangélica que los espíritus enseñan a todas las naciones ya no será letra muerta, porque todos las comprenderán y porque los consejos de sus guías espirituales los inducirán incesantemente a ponerla en práctica. Las instrucciones de los espíritus son en verdad la voz del cielo que vienen a instruir a los hombres y a invitarlos a la práctica del evangelio. Y ahí vamos nosotros entonces entendiendo cuáles serían esas consecuencias filosóficas y morales que nos propicia precisamente la relación entre el mundo espiritual y los hombres y el mundo corporal, a través, lógicamente, de la mediunidad. Me gustaría, antes de continuar con la exposición, traer una experiencia y les solicito excusas a todos ustedes por si ofendemos de cualquier forma la esencia profunda del espiritismo, si por nuestra emoción, que en algún momento no podamos controlar, damos un mensaje que quizá no concuerde con la enseñanza profunda de los espíritus encerrada en el espiritismo, pero será, y desde ahora lo digo, imperfección humana, mas no el mensaje profundo de la doctrina. Hablar de la mediunidad, de las consecuencias filosóficas y morales de la mediunidad, es asunto serio. La mediunidad es un asunto serio, pero es un asunto serio su forma de manifestación, la práctica de ella misma, como cualquier otra actividad del centro espírita. Nosotros siempre estamos hablando y siempre escuchamos, lógicamente, en nuestros discursos de los centros espíritas, en escenarios como este, y así debería ser, no debería ser de otra forma, que la mediunidad es un recurso serio. La mediunidad debe ser, al tiempo que es una cuestión seria, debe manifestarse, darse de forma seria. Pero tan serio es el que da pases, tan serio es el que da una conferencia, tan serio es la tarea aquella donde la persona viene y barre la casa para que todos estemos agradables, en un ambiente limpio. Serio es el que atiende a los niños. Cualquier actividad propia del espiritismo que se desarrolle en los centros espíritas merece la misma condición de seriedad que cualquier otra, que la mediunidad. La mediunidad no es el fin último de la casa espírita, del estudio del espiritismo, es un recurso. Es una tarea, es una facultad inherente al hombre, que Allan Kardec ha dicho en el libro de los mediums, todos somos mediums. No nos preocupemos porque si no vemos a los espíritus y no los sentimos, si no los escuchamos, hay algunas personas que lo sienten en un grado diferente, unas más, otros menos, otros nunca, otros todo el tiempo. Pero lo importante es la educación de ella. Yo recuerdo cuando conocíamos el espiritismo, nos atrajo, precisamente, no fue la mediunidad, fue su filosofía. Fue la enseñanza moral. Y la experiencia que les traigo, el relato, la anécdota muy personal, data de cerca del año 2009. Pero antes quisiera contextualizarlos. Yo vengo de una familia muy pobre.
mi mamá, mi papá no llegaron a terminar la primaria. Hicieron la primaria incompleta, no estudiaron. Siempre vivimos en Santa Marta, en el mismo barrio donde estoy viviendo. Ahí nacimos, ahí estamos viviendo desde siempre, uno de los barrios más pobres de Santa Marta. Desde los 7 años empecé a sentir, los 7 años de edad, algunas manifestaciones mediúnicas que no entendía en ese momento ni mi madre, ni mi padre, ni ninguno de los que estaban allí. Al punto que esos fenómenos eran tan interesantes que a mi mamá le recomendaron que a ese niño había que tratarlo con valeriana. Y entonces me daban valeriana y me daban otras cosas. Recuerdo que me llevaban a procesiones porque eso posiblemente era cosa del demonio, cosa de Satanás. Y mi madre, que es muy católica, entonces siempre me llevaba a esos asuntos y no comprendíamos. Esos fenómenos desaparecen, pero retorna por allá. Después, gracias a Dios, que conocemos el espiritismo en la adolescencia, a los 16 años, por un profesor que está aquí presente y yo ya hace parte del grupo espírita al cual pertenezco, no es directivo él era mi profesor en bachillerato, llevaba las obras de Allan Kardec, el libro de los espíritus, el evangelio, nos encontraba en el pasillo, nos decía al grupo de muchachos que estábamos allí, mira, tenme esta obra, y nosotros curiosos, ojeábamos, este profesor tiene que estar en algo raro. El libro de los espíritus, el evangelio según el espiritismo, no, este tiene que ser el mínimo brujo. Pero una estrategia fundamental, ¿qué sirvió? Interesábamos, nos dejaba, leíamos, cerrábamos. Ahí viene, cierra el libro, para que no se dé cuenta. Ahí tiene el profesor sus libros. Hasta que un día le preguntamos, ¿qué es eso? ¿Y ustedes quieren conocer? Sí. Los invito a que vayan a conocer el Centro Espírita porque vamos a inaugurar un grupo juvenil. Y así fue como conocimos el espiritismo. En ese momento, le comento, cuando ya conocemos el espiritismo, ya nos convence, nos agrada la propuesta, vemos que la idea es interesante, le comenté a mi hermano mayor. Yo soy el menor de 4 hijos. El mayor es varón, es hombre, luego 2 mujeres y por último, quien les habla, que también es hombre, varón. Y cuando le comento de la situación, le digo, mira, yo veo a los espíritus. Se alarmó, Dios mío, no dijo nada en el momento, ¿no? Dios mío, sí es loco de verdad. Porque antes cuando era niño pasaba eso, bueno, el fenómeno hasta ahí quedó, algo está pasando con él. Entonces, mi hermano es algo muy particular, ¿no? Mi papá es santandereano. Y como todo buen santandereano, un temperamento muy fuerte, ¿cierto? Pero al mismo tiempo muy amorosos. Él es de Bucaramanga, tiene cerca de 70 años, mi papá en estos momentos. Y yo no recuerdo desde la infancia un te quiero, un abrazo fraternal, un cariño, un te amo. Sin embargo, nunca me dio un mal ejemplo. Siempre llevaba la comida a la casa, atendía a sus deberes, era amable con todo el mundo, pero no era afectivo. Entonces, cuando eso ocurre por una necesidad psicológica natural y el hijo menor, y si hay una distancia considerable en el tiempo, en la edad, el hermano mayor se constituye a veces en la prolongación de la figura paterna. Y entonces, así nosotros estábamos viendo en ese momento a mi hermano mayor. Sin embargo, se tornó y había tornado en la oveja negra de la casa. Aconteció en ese clima interesante, conocemos el espiritismo, a los 16 años conocí el espiritismo, luego fundamos con un grupo de amigos el Centro de Estudio Espírita Francisco de Asís, en el cual hoy hacemos parte, y estamos en la dirección desde ese momento, hace ya cerca de 14 años, igual con la obra social que tenemos. Mi hermano se ve envuelto en ciertos problemas. Le repito, se constituye en la oveja negra y eso hace que los papás, mis padres, sufran. Él se va para otra ciudad, primero para Valledupar, después se va para Bogotá. Y allá en Bogotá, en el año 2009, surge una situación muy particular. Yo estaba atravesando en una circunstancia tremenda de mi existencia, de mi vida. En el año 2009, finalizando, teníamos casi 2 años que estábamos desempleados. Mi esposa
no estaba trabajando. El centro espírita tenía que funcionar y estábamos presidiendo. La obra social tenía que continuar, ahí estábamos nosotros. Estábamos desarrollando los estudios de maestría por orientación específica, que si nos alcanza el tiempo les contaremos cómo surge esa experiencia, que también son muy significativas para mi existencia. Y empieza a desarrollarse toda una serie de situaciones dolorosas, al punto que en el octubre más o menos de ese año del 2009, surge una cardiopatía interesante y me da un infarto que no logró matarme, porque aquí estoy, ¿verdad? Y eso, los espíritus en ese momento me dijeron que era el momento de la desencarnación que hacía algún tiempo ya habíamos intuido. Sin embargo, en ese momento en que los médicos me repetían un electro una y otra vez, y yo decía, interesante, me hacían análisis de sangre, decían los espíritus, ¿cómo es posible que tú estés de pie? ¿Por qué? Porque lo que dice aquí, lo que marca el electro, que ya lo hemos repetido como 6 veces, es que tú no debiste aguantar eso, es muy tremendo. En ese momento yo había sentido esa experiencia, la comentaba en Medellín cuando estuvimos en la jornada espírita que hicimos en Medellín, que también estuvo Divaldo. Los espíritus nos han dicho que en ese momento nos estaban dando una prórroga en la existencia, pero era para continuar trabajando. Eso fue en el 2009, octubre más o menos. En el 2010, nuestro hermano mayor, Reinaldo se llama, viene de Bogotá, viene con su esposa, el hijo de su esposa, de su compañera en ese momento, y los espíritus nos dicen, prepárate porque viene algo interesante. Viene en diciembre de ese año, el 17 de diciembre más o menos, retorna a atender unas obligaciones a Bogotá nuevamente, que no dice qué es. Al día siguiente nos llama, ha sido detenido, está en la cárcel Modelo, y él y ella en la cárcel de mujeres de Bogotá. Por una situación particular de su vida, de su desorden en el área sexual, en las licencias morales que se permitía, había sido envuelto en unas circunstancias. Yo recuerdo exactamente, hacía 1 año y medio, mi papá, la última persona que yo me había imaginado que iba a llegar al centro espírita era mi papá. Su carácter fuerte, él decía que no creía en esas cosas de la religión, nunca había participado de alguna experiencia religiosa, no le gustaba. Decía incluso, cuando él veía televisión, nos veía reír, yo le pregunté alguna vez, papá, ¿tú por qué no ríes? Me decía, yo no sé reír. Era fuerte su temperamento, carácter, sin embargo, nunca reclamo nada de él. Y entonces, nunca en estas circunstancias, yo nunca les hablé a mi familia de que fueran al centro espírita. Yo me hice espírita primero que todos. Sin embargo, nunca les dije, deben ir. O sea, si van por libre albedrío. Mi comportamiento dirá si los convence o no. 1 año y medio, cuando mi papá y mi familia se enteran de las situaciones en que se encuentra mi hermano, sufren. Mi papá va al centro espírita y en una comunicación mediúnica, el espíritu de su mamá, mi abuela Socorro, le da un mensaje y le dice, hijo, yo sé que tú has venido y que todas las noches oras por tu hijo. ¿Te duele el hecho de ver a tu hijo cómo se encuentra? ¿Te duele ver a tu hijo en el error? Yo sé que te duele y que todas las noches pides a Dios por la situación en que él se encuentra. Mi papá, lógicamente, llora. Primera vez en toda la vida que había visto yo a mi papá llorando. Era una comunicación espiritual que en ese momento estaba recibiendo de su mamá. Le da otros mensajes, le da algunas evidencias para comprobar que era ella, cosas que solo él sabía, y lloraba, y lloraba. 1 año y medio después, tenemos la noticia de que mi hermano había sido encarcelado, y queda el sinsabor, aquellas situaciones por las cuales se le acusa, ¿será verdad o será mentira? Todo hijo es creído por sus padres. Todo papá cree, sabe, desea además que su hijo sea inocente.
Pero igual queda la duda. Yo nunca había visto a mi madre sufrir tanto. En menos de un año, esa señora envejeció más de 10 por el sufrimiento. Me dolía como hermano menor. Yo no me alcanzaba a imaginar cómo puede ser el sufrimiento de una madre. Y la veía llorar. Y mis hermanas compungidas. Y la situación se daba en ese sufrimiento. Y nosotros con todas las complicaciones alrededor. La plata que se lograba conseguir de mis hermanas eran para el abogado. Y había que visitarlo a la cárcel. Y no teníamos cómo. Logramos, luego de 3 meses, ya en el 2010, ir a visitar a mi hermano a la cárcel. Y fue la experiencia más significativa, quizá, que hemos visto por lo siguiente. Logramos recoger algunos billetes para pagar el transporte. Un amigo de Medellín que está aquí presente me dijo, no te vayas en bus, vete en avión, yo te doy los pasajes para que no te vayas, porque ya conocía la situación previa, las situaciones cardíacas que tenía, que había sido previa, había sido hacía poquito. Decidieron en la casa, lógicamente, porque él es espírita, él es el que tiene que ir. No es otro, es él. Y que ahora demuestre, a ver, interesante, ¿no? Ahí sí. A partir de ese momento, toda la familia, a través del dolor, se hizo espírita. Todos fueron a buscar al centro espírita. El dolor estaba visitándoles y llegaban a buscar consuelo, lo que la doctrina espírita enseña. Cuando nosotros le pedimos el favor a una amiga que había participado del centro espírita nuestro, que estaba radicada en Bogotá, le pedimos el favor que nos hospedara en su casa, en su apartamento. Ella nos llevó al día siguiente a visitar, a hacer la fila, y fuimos a hacer la fila a la cárcel Modelo. Una comunidad donde una cárcel, una edificación que está construida para cerca de 3.000 personas, 3.000 reclusos, tenía más o menos 8.000. Empezamos a hacer la fila, llegamos a las 5 de la mañana y ya había más de 600 personas. Entonces nos tocó el suplicio. Interesante. Una cuestión es narrarlo y otra cosa es vivirlo. Fuimos sometidos a procesos interesantes de búsqueda, de requisa. Nos sentimos invadidos en nuestra intimidad. Nos pasaban perros para ver que nos olieran, a ver si teníamos droga, qué llevábamos, qué cosa. Más de 45 minutos en ese proceso. Y cuando llegamos a la puerta del patio donde se encontraba mi hermano, me dio un abrazo tan profundo, nos abrazamos. Por primera vez en tantos años, eso fue en el 2010. Hace 4 años, yo tengo 37 años. Por primera vez en tantos años, mi hermano es mayor que yo 10 años. Nunca había sentido un abrazo fraternal tan profundo. Y lloramos allí los dos y él me decía, te quiero, te amo. Yo le decía, también. Hacían unos días atrás, unos meses, poquitos, yo les había enviado unas obras de Amalia Domingo Soler para que leyera. Y ya él había tenido el primer contacto con el espiritismo en el momento en que se enteró que yo participaba de un centro espírita. Y en ese momento, entre la multitud, pero al mismo tiempo a solas, me dice, ¿cuántos años conoces tú el espiritismo? Yo le dije, ya 18 años, más o menos. Me dice, ¿por qué hasta ahora lo conozco? Es porque tú quisiste. Pero si antes lo conocía, ¿por qué nunca tuve la posibilidad? Porque necesitabas la experiencia del dolor. Y en el momento, cuando yo iba entrando, haciendo la cola, las percepciones mediúnicas fueron aflorando de una forma tal que la emocionalidad, el dolor, la alegría, el amor, la tristeza, todas las emociones juntas se fueron mezclando. Era un caldo de emociones tan interesantes que yo empiezo a sentir el espíritu, a ver, y cuando iba pasando por un patio vi las paredes como todavía estaban impregnadas
espíritus sufrientes. A un guardia le pregunté, aquí hubo una masacre, ¿verdad? Me dijo, sí, hace varios años. Muchos guardias cogieron aquí a unos reclusos que se rebelaron y los asesinaron, muchos. Todavía guardaba el ambiente psíquico, todas esas manifestaciones de sufrimiento. Yo me sentía raro, yo oraba, Señor, ayúdame, Señor. Y en el momento en que llegamos al patio con mi hermano, él me dirige a la celda de él, una celda de 2x2. Y estábamos allí en esa emoción diferencial, diferente, interesante. Se acerca mi abuela, Socorro, la misma que en el ayer le había dicho a mi papá, ten calma, porque él necesitará de una experiencia para despertarlo. Y ahí estaba ella nuevamente, y cuando le habló a través mío, en un trance semiconsciente, en una situación muy particular, le decía, es necesario el dolor, porque tú decidiste el dolor, porque fuiste licencioso en tu comportamiento, porque malutilizaste la energía sexual en esta existencia, por eso es que hoy sufres. Y hoy te preguntas, ¿por qué? Pregúntate, ¿para qué? Porque en el ayer tú hiciste igualmente licencias en el área sexual y administrabas un burdel. Y con la que hoy es tu compañera y también está encerrada en la cárcel, juntos dañaron. Y aquellos que te calumniaron, hoy fueron los que ayer tú dañaste. Ellos que hoy te condenan y te encarcelan y han ido al juez mintiendo, no han mentido, porque están recordando lo del ayer, porque igualmente tú hiciste, y porque tú con tu comportamiento a más de una persona dañaste. Y él lloraba, lloraba, y yo casi no sentía, y yo también lloraba, no sentía lo que pasaba alrededor, cuando de pronto ocurrió que llegó una persona, un recluso, y nos interrumpió en el momento. Y dijo, este es el psicólogo. Ya mi hermano había hablado de mí, que yo iba a visitarlo. Este es el psicólogo brujo. Yo, ¿por qué? Porque él nos comentó que tenía un hermano psicólogo que además era espiritista. Y entonces yo quería conocerte. Y empezamos a hablar. Y tú que eres psicólogo, yo estoy muy mal. Nadie me visita desde hace mucho tiempo. Y tengo rabia porque fui condenado siendo inocente. Tengo 25 años y estoy condenado a 20 años. Y en ese momento en que ese muchacho empieza a liberar sus emociones, viene otro espíritu de su abuelo que me dice, dile que soy su abuelo. Y en mi emocionalidad en ese momento que no entendía qué pasaba realmente y profundamente, pero sentía al mismo tiempo la sustentación de otro espíritu que me ayudaba, que después me dijo, identifiqué muy bien que era Felipe, que es un espíritu que nos asiste. Sentí, me dijo, da el mensaje. Y empezamos a hablarle. Desde tu abuelo dice que recuerdes que en aquel momento en que tú estabas tomando en aquel burdel de hace 3 años, estabas con una persona que era paramilitar. Y se quedó impresionado, dijo, sí. Y estaban allí ustedes negociando, haciendo una transacción criminal. Y aquella persona fue y mató al por el cual hoy te acusan. Es verdad que eres inocente en esta existencia, pero es verdad que eres culpable de otras. Y él al escuchar esto lloraba. Y el espíritu del abuelo seguía. Y le decía, tú, hijo, si no hubiera acontecido este momento, aquel momento de la acusación falsa, entonces te hubieses despedazado
moralmente porque estabas haciendo el curso para la criminalidad. Y por voluntad de Dios, voluntad de Jesús y de tus guías espirituales, han permitido que esto ocurriera para aguantarte, para que no te dañaras moralmente. Entonces da gracias a Dios. Y el muchacho lloraba y lloraba y lloraba. Y en ese momento entró otro. Yo, ay, Dios mío. Y es que todos sabían que venía el psicólogo brujo. Y así dimos la posibilidad y no sabíamos. Nosotros estábamos siendo instrumentos allí en ese momento. No programados, pero sí por la sustentación espiritual de nuestros guías. Y así llegó uno, y llegó otro, y llegó otro. Y todos encontraban allí en ese momento consuelo. Que no nos damos nosotros el derecho y reconocemos que no somos nada. Era por la voluntad del Padre y de los espíritus que así posibilitaban. Y en ese momento entonces nos invitaron a otra celda del jefe del patio. Y hay que ir al jefe porque es el jefe del patio. Y yo esperaba que el jefe fuera algún directivo, algún administrativo, algún guardia. Era un recluso, ¿no? Y entonces este nos dice, tú eres el psicólogo espiritista. No dijo brujo. Yo, bueno, menos mal no dijo que era brujo. Yo, sí, soy espiritista. ¿Pero eres psicólogo? Sí, soy psicólogo. Pero antes de psicólogo, soy espiritista. ¿Y qué es eso del espiritismo? Y empezamos a hablar, esto es una persona culta, y decía, me contó su caso, fui condenado por esto y tal, y tal, y tal, y tal, pero además tengo aquí un grupo de estudios que todos los domingos estudiamos la religión, pero la propuesta que yo llevo es diferente porque yo no soy religioso. Y en la forma en que se expresaba, conocía, era culto a nivel intelectual. Y estamos intentando reformarnos. Y yo tengo la misión, porque sé que es así, de enseñar y llevar una propuesta diferente. Y empezamos a hablar, el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza y tal, y tal, y tal. Y empezamos a hablar más de 45 minutos, porque desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde estuvimos allí hablando de espiritismo. Y en ese momento él dice, interesante propuesta al final, ¿cómo hago para acceder a los libros? Le hablé del libro de los espíritus, del evangelio, del libro de los medios, del cielo y el infierno, de la Génesis. Yo quiero tenerlos porque a partir de este momento vamos a implementar el estudio del espiritismo. No puedo hablar de espiritismo a ellos. Lo respetamos porque él estaba apenas conociendo. ¿Cómo hago? Yo, no sé. ¿Podemos acceder a entrar aquí? Me dijo, no. Yo te llamo. Y le dije, yo te regalo las obras. Yo decía, no tengo un peso en el centro espírita, no hay libros. ¿Cómo hago, Señor? Llamé a una amiga de ahí. Mira, ¿será posible? Le conté. Claro, yo te regalo las obras. Por favor, ¿me haces el favor? Claro, yo te ayudo. Esperé la llamada. Cuando llamaron, mira, por favor, que llegues a la dirección tal, preguntes por el guardia tal, entrégale las obras para que las obras entren allá a la cárcel. Y así hicimos. Y después nos llamó 2 o 3 veces más para hablar, seguirnos comentando y dijo, hemos implementado el estudio del espiritismo acá, en este patio. Entonces, en ese momento, después salimos y nuestra emoción era diferente, porque mi hermano, Reinaldo lloraba y decía, ¿cuánto tiempo he perdido, Señor? ¿Por qué? Hasta hoy conozco esto y prometo que después de esta experiencia no retornaré al camino del mal. Llevaré en mi memoria, en mi recuerdo, este momento espectacular de mi existencia, porque para mí ha sido una experiencia significativa. Después de varios meses, mi hermano salió en el mismo año, el 2010, y hoy se encuentra participando del grupo espírita nuestro, del Centro Espírita Francisco de Asís. Ya ha hecho cursos de trabajador espírita. Y hace unos días
estudiando la mediunidad, me dice, hoy, en un curso en particular que estábamos haciendo los lunes, me he equivocado, y delante de todos nos dijo, ¿no? He tenido una discusión en mi casa, en mi hogar, y mi esposa me ha señalado y me ha dicho, tú que eres espírita ahora, ¿dónde está el espiritismo? Me dice, y me dio tanta vergüenza que he decidido no venir al centro espírita, porque me da vergüenza, porque esto no es el espiritismo, porque lo que hice me humilla. Y entonces hablábamos con él, el director de la tarea, decíamos, no, en esos momentos principales, particulares, es donde más debemos nosotros acceder al espiritismo. Y entonces hubo un proceso interesante de catarsis, quizá, utilizando un lenguaje técnico de la psicología. Hubo catarsis y dijo, sí, entiendo. Entonces ahí está una de las consecuencias filosóficas y morales de lo que nos hablaban hoy los conferencistas y que traemos nosotros hoy acá. Se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por el esfuerzo que hace en dominar sus malas inclinaciones. Es tan interesante esta frase de Kardec, de los espíritus superiores, del espíritu de la verdad, que esta frase presupone imperfección. Con esto nos sugiere que los espiritistas no son perfectos, están en proceso de transformación. Solo aquel que está en proceso de transformación es porque no es perfecto. El que hace un esfuerzo para dominarse es porque todavía tiene elementos en su situación espiritual, psicológica, que necesita el control emocional, emotivo. De lo contrario, no habría esfuerzo. Cuando conquistamos una condición espiritual, ya no hay esfuerzo. Muchas personas dicen, nos sacrificamos en ir al centro espírita un viernes, un sábado. Pero aquel que ha conquistado aquello y se tornó un hábito, ya no es sacrificio. Ya se torna en una alegría, como dice Germán. Ya cuando no voy hace falta. Si me estoy sacrificando y siento el sacrificio es porque necesito todavía esforzarme más. Entonces, en ese sentido, nos preguntamos cuáles serían las consecuencias filosóficas de las enseñanzas de los espíritus. Y hemos visto y nos podemos preguntar, ¿de dónde vienes? Pero ni siquiera teoricemos sobre el asunto de dónde venimos, de Dios. ¿Para dónde vamos? Para Dios. Es una teorización de una verdad. Pero vayamos a la relatividad de la verdad particular. ¿De dónde vienes? Y entonces queremos utilizar el recurso mediúnico para que nos digan de dónde venimos. Yo participaba hace muchos años cuando comenzó el boom de las redes sociales y tal, de un grupo por mail, un grupo de esos que uno escribe un mensaje y le llega a todo el que se escriba allí. Era un grupo espírita que después de escasos 2 meses decidí cerrar por la liviandad que se manejaba en algunos momentos. Alguien escribe y pregunta, ¿cómo puedo yo tener una comunicación de un espíritu superior? Yo recordaba que a algún momento de Divaldo Pereira también relataba un acontecimiento igual que alguien le preguntó y recordé la respuesta y di exactamente la misma respuesta. Si tú quieres una comunicación de un espíritu realmente superior, abre el Evangelio según el espiritismo y ahí encontrarás los mensajes de todos los guías de la humanidad. Ahí está. Nosotros queremos que nos digan a nivel mediúnico, pero muchas veces los que tienen mediunidad vuelven de la mediunidad a algo inalcanzable. ¿Cuál es la diferencia de tener mediunidad o no tener mediunidad? Eso mismo, ¿verdad? Tenerla o no tenerla. Porque la realidad del mundo espiritual permanece
haya o no haya mediunidad. Ya me había dado cuenta, gracias. Y no por mediunidad, ¿eh? Entonces, las consecuencias filosóficas de la comunicación con los espíritus, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es el objetivo de tu vida, de tu existencia? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes en estos momentos? Entonces hemos hablado muchas veces, ya hoy lo hemos escuchado ayer, de Víctor Frank y la logoterapia. Logo, desde el punto de vista neutral, viene de una raíz griega que significa discurso, palabra a través del raciocinio. Del punto de vista filosófico, Heráclito lo definía como el conocimiento desde el punto de vista racional que se tiene de la existencia. Y la psicología lo asume como el conocimiento racional, emotivo que tú tienes de tu existencia particular. Entonces Víctor Frank colocaba la logoterapia e indagaba cuál es el objetivo de tu existencia. Busca los objetivos, no importa si eres ateo, mormón, espiritista o no. ¿Cuál es el objetivo que te hace vivir y vibrar? Pero tenemos el mayor psicoterapéutico de la humanidad, que es Jesús, y superó la visión de Víctor Frank. Y él decía, donde está tu tesoro, está tu corazón. Cuida de no poner tu corazón y tu tesoro en las cosas materiales. Colócalo en las cosas espirituales, porque allí no habrá humedad que las pueda dañar. Ahí está el grande psicoterapeuta que nos estaba adelantando increíblemente esta visión. Una vez un señor, en una conferencia que dábamos al respecto, 90 años de edad, llegó y me dijo, mira, interesante, yo quiero saber cuál sería entonces el objetivo de mi vida. Yo le dije, pues yo creo que tiene que esperar la próxima reencarnación, porque ya en este caso ya no hay tiempo para descubrirla, ejecutarla además. ¿Eh? Era un amigo, lógicamente, que nos atrevimos a responderle así, ¿verdad? Pero eso, ¿cuál es el objetivo de tu vida? El libro de los espíritus dice, Allan Kardec pregunta, que cuál es el medio, cuál es el proceso fundamental que se tiene para conocer las vidas anteriores. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de los espíritus? Análisis de las tendencias. No necesitamos de la mediunidad que un espíritu nos venga a decir nada. Analiza tu tendencia, que el presente es el resultado del ayer y el futuro es el resultado del ahora. Entonces, analizando el ahora, que Juana de Ángeles nos lo expresa así, ya Kardec y en el libro de los espíritus superiores, nos estaban diciendo. La psicología freudiana nos dice en recursos terapéuticos como el análisis de los sueños, la asociación libre. Frank propone la logoterapia, Adler la terapia centrada en el paciente. El espiritismo dice análisis de la tendencia. Mira tus tendencias y descubrirás lo que fuiste en el ayer. Fascinante. Y entonces, ¿cuáles serán las consecuencias morales? Aquel que puede con razón recibir la calificación de verdadero y sincero espírita se encuentra en un grado superior de adelanto moral. El espíritu que en él domina de modo más completo la materia le confiere una percepción más clara del porvenir. Los principios de la doctrina hacen vibrar en él las fibras que permanecen inertes en los demás. En una palabra, le han tocado el corazón. Por eso su fe es inquebrantable. Y se conoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace en dominar sus malas inclinaciones. Porque como ha dicho también Alba, el verdadero espírita es un verdadero cristiano y por tanto un hombre de bien. Entonces,
Queridos amigos, amigas, no hagamos de la mediunidad como algo fuera de lugar, como algo por allá o algo que debe tratarse escondido. La mediunidad es un fenómeno natural. No abusemos de ella. Es la propuesta, como no debemos abusar de ningún recurso humano. Que la mediunidad no es algo diferente. No debemos ponerla de forma diferente, porque eso lo que hace es encerrarle en algo extraño, algo prohibido, y lo prohibido es interesante. Algo natural, pero utilicémoslo al mismo tiempo con respeto, como el pase, como las conferencias, como los estudios, como el verbo. Es un recurso natural. Y las consecuencias filosóficas y morales están dadas para todos. Entonces, amemos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo es la propuesta.